Vayan pasando a Éxodo 3, después les digo el versículo. Vamos a ver lo que es el significado de las Pascuas en el Antiguo Testamento. Así que debido a que ya estamos transitando en la fecha del año en la que el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio por todos, nuestra intención es mostrar a través de las Escrituras qué era la Pascua y qué es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿No es cierto? A partir de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mostrar también, vamos a procurar a través de la palabra, por supuesto, lo que padeció y los logros que obtuvo para nosotros a través de semejante sacrificio. Esto lo vamos a hacer en dos partes. En el día de hoy vamos a ver el significado, el origen de la Pascua hasta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué significa Pascua y bueno, y cuál fue el origen, cuál fue la primera vez que se implementó esta Pascua hasta el día y cómo se fue implementando este acto hasta el día del Señor Jesucristo. Después de ahí vamos a hacer otra el sábado que viene, en este caso, vamos a compartir otra enseñanza que sería lo que es hoy la Pascua, pues se divide en dos partes. Bueno, la Pascua, la palabra Pascua proviene de un término hebreo que se pronuncia Pesach, se escribe P-E-S-A-C-H, Pesach, y significa paso, pasar por alto o saltear, como decir saltar algo, ¿verdad? Como pasar por alto. En el Antiguo Testamento, con la Pascua, se recordaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Aunque los hijos de Israel habían estado en Egipto por 430 años, la Pascua, en este caso, recordaría la liberación, la libertad de los últimos 200 años en los que el pueblo de Israel fue sometido a un servicio forzado hacia una sucesión de varios faraones. Es decir, los últimos 200 años de estos 430, ellos la pasaron realmente muy mal. Fueron muy utilizados por estos faraones, por una sucesión de faraones, y bueno, fueron muy esclavizados. De ese pueblo sometido surge uno de los hombres de Dios más grandes de la humanidad que se llamó Moisés. Así que ya me imagino que estás en Éxodo 3 y vamos al versículo 7 de Éxodo 3, 7, dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios vio el corazón obediente y dispuesto de Moisés. Así es como Él, Dios, le revela su decisión de liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la libertad de la tierra prometida. A partir del capítulo 5 de Éxodo, podemos leer en la palabra de Dios cómo una y otra vez Moisés, por esta misma revelación que Dios le da, le pide al faraón que los deje ir, que deje ir a su pueblo para adorar a Dios y para celebrarle fiesta en el desierto. Por supuesto que Faraón siempre había rechazado ese pedido. Siempre se opuso, absolutamente siempre. Bueno, debido a ese rechazo, se sucedieron esa serie de plagas, de 10 plagas. ¿Qué pasó? En la última plaga ocurre que todos los primogénitos de las casas en las que no hicieran según las instrucciones precisas de Dios, iban a morir.
Así fue que hubo un gran lamento en todo Egipto aquella noche, porque todo primer nacido en la casa, ya sean personas o animales, habían muerto. Eso era lo que iba a suceder e inevitablemente sucedió. ¿Qué pasó? Para protegerse de esa desgracia, nuestro Dios instruyó a su gente a través de este gran hombre que fue Moisés, para que pintase con la sangre de un cordero, que luego ellos iban a comer, los marcos y los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pasase el heridor, no muriera el primogénito de la familia. De aquí, de este suceso, es el origen del nombre Pascua, porque al estar pintado el marco de la puerta con la sangre, el heridor iba a pasar de largo. Esa era la señal. Aquí, al cordero sacrificado, con cuya sangre se pintó el marco de la puerta y luego les dio la fortaleza por haberlo comido, se lo llamó a ese mismo cordero el Cordero Pascual. Haciendo así, el pueblo de Israel logró dos cosas. Con la sangre se protegió del heridor y fue representativa de haber sido cubiertos del pecado. Por otro lado, con la carne obtuvo en realidad la salud y la fortaleza física necesaria para emprender el viaje desde la esclavitud a la tierra prometida. Pero hay una cosa, que esa Pascua hebrea iba a ser simplemente el principio de un proceso de liberación de parte de Dios para su pueblo. ¿Sí? Era el principio, esa era la señal. Seguimos en Éxodo ahora 12, Éxodo 12, en el versículo 5, leemos: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Más preciso nuestro Dios, imposible. Es el Dios más preciso. Todas, absolutamente todas las instrucciones las dio. Como hoy tenemos todas las instrucciones en su palabra. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Seguimos. Primero debían seleccionar al cordero y sacrificarlo. Este cordero debía ser de un año sin defecto. Tenían que separarlo del resto y cuidarlo hasta el día 14. Este era el periodo de preparación para la comida de la Pascua. El 14 era conocido como el día de preparación, porque aquí era en el momento que se sacrificaba y se preparaba el cordero. Ahora, es importante recalcar que los orientales de aquellos días, y presten mucha atención con lo que le estoy diciendo, los orientales de aquellos días contaban los días entre un atardecer y el otro. Vamos a explicarlo bien clarito esto. Nosotros, en la actualidad, tomamos el día a partir de las 0 horas o de las 24 horas, según como uno le guste decirlo. Pero ellos, entre cada tarde, es decir, suponiendo que ahora nosotros estemos en ese momento, nuestro día va a terminar cuando baja el sol. Ahí ya se termina el día, y cuando oscureció ya empieza el otro día. Eso significa entre las 2 tardes. Y entre las 2 tardes es de un día para el otro en ese momento. Espero que haya sido claro con esta explicación.
Bueno, desde ya que en las distintas estaciones del año, la hora del atardecer, por supuesto, cambia, y así también cambiaba el cierre de un día y el comienzo del otro. Significa que no tenían un cierre del día exacto, sino que según la claridad que había, terminaba el día. Si era en verano, bueno, el día iba a ser más largo, y si era en invierno, el día iba a ser mucho más corto. Listo, se terminó ahí. Muy bien. Ahora, en el versículo 6, habla de las 2 tardes. Bueno, el cordero tenía que ser sacrificado el 14, antes de la caída del sol, porque si no sería ya el día 15. Bueno, eso quedó claro, ¿no? Con la explicación. Con la sangre del cordero debían pintar los marcos de la puerta. La carne debía ser comida con hierbas amargas, y esta era la primera comida de la fiesta de 7 días. La fiesta duraba 7 días. La primera comida era esta, que se llamaba fiesta de los panes sin levadura. Y otro detalle más, no debían quebrar ningún hueso, y si sobraba algo de la carne, tenían que quemarla. Punto. Esa era la instrucción precisa que nuestro Dios le dio a la gente de ese lugar, al pueblo de Israel, por boca de Moisés. Perfecto, muy bien. Éxodo 12, ahora seguimos en el versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien, ahora vamos a Éxodo 12, por favor. Estamos en Éxodo 12, pero en el versículo 23. Ahí está, ahora sí. En el versículo 23 de Éxodo 12 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Muy bien. Acá hay algo en este versículo que no cierra. Hay algo que hay, evidentemente, cuando uno lo está leyendo, hay una contradicción, hay una aparente contradicción, porque Dios no se contradice. La palabra de Dios es perfecta. Entonces tenemos que aclarar qué significa acá. Vamos a aclarar esta aparente contradicción que hay entre Jehová pasará hiriendo, que es una de las cosas que dice acá, y otra cosa que dice Jehová no dejará entrar al heridor. O pasará hiriendo o no dejará. Una de las dos tiene que ser la errada en esta traducción. Bueno, vamos a Hebreos para aclarar este versículo. Hebreos 11, por favor, en el versículo 28. Hebreos 11, en el versículo 28. Y leemos, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. A ellos. Muy bien. Ahora, ¿quién fue el ideador de la Pascua? Jehová es el ideador de la Pascua. ¿Para qué Jehová va a idear una Pascua si después va a pasar y va a herir a los primogénitos? No tendría ningún sentido eso. Entonces, acá dice que para que el que destruía, acá había alguien que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Entonces queda más que claro que jamás pudo haber sido Jehová quien hiera a los primogénitos. El autor de la muerte de los primogénitos fue el heridor,
Él es el heridor, es el que mató a los primogénitos, de quien Jehová protegió a aquel que obedeció las precisas instrucciones que hemos visto anteriormente. Jehová da las instrucciones para proteger del heridor. El heridor es el que pasaba cuando veía el dintel pintado y bueno, no lo toca. ¿Por qué? Porque lo cubrió Jehová. No es que Jehová pasó matando a nadie. Bueno, porque nuestro Dios no mata a nadie. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, queda claro entonces esto, gracias a Dios que lo podemos ver y podemos aclarar todo este tipo de cosas. Bueno, la Pascua debía ser celebrada anualmente. La segunda vez que la Pascua fue celebrada fue en el desierto y se llevó a cabo de la misma manera que la primera. Por favor, vayan a Números 9. Números 9, en el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Muy bien. Una vez que los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios los instruye a través de Moisés que les declarara, es decir, lo instruye a Moisés, por supuesto, que les declarara los procedimientos para las próximas Pascuas. Eso es lo que hizo Dios a través de Moisés, ¿sí? Deuteronomio, por favor, seguimos en el Antiguo porque habíamos dicho que hoy vamos a explicar el uso de la Pascua en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, en el versículo 1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Muy bien. El mes de Abib, que luego pasó a llamarse Nisán, era la primavera para esa región del planeta y en nuestro calendario coincide aproximadamente con los meses de marzo y de abril. Vayan anotando todos esos detalles, ¿sí? El Cordero Pascual debía ser sacrificado precisamente durante la tarde del 14 de Nisán. Después de esto, el cordero debía ser preparado para ser comido con panes sin levadura y con hierbas amargas, como había sido en la primera. Y habrían de comerlo esa noche, después de la tarde, habíamos dicho, después de la tarde, pero antes de la medianoche, porque a esa hora precisamente era cuando había pasado el heridor en Egipto. Y esto lo hacían en memoria de eso. Era hacer el recordatorio de la liberación que les hizo Jehová. Esa es la Pascua. Ese es el que el heridor pasó por alto. Después, cuando vayan hilando, más adelante van a ver cómo coincide todo. El derramamiento de sangre era una condición imprescindible para la purificación y remisión de los pecados para la ley en el Antiguo Testamento. Para ver esto vamos a Hebreos 9 en el versículo 22. Hebreos 9 en el versículo 22 vamos a respaldar esto, por supuesto, con la palabra de Dios. Dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, aquí leemos que casi todo es purificado. Esta Pascua, la Pascua del Cordero, cubría solamente en forma temporal los pecados del año anterior. Es decir, tenían un vencimiento solo por un año, ¿sí? Así que de ahí la necesidad de repetirlo. Año tras año tenían que repetir toda esta ceremonia y todo este recordatorio. Más adelante, ya en el otro programa seguramente, vamos a ver la purificación completa, la perfecta, la que hizo disponible, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, además de la Pascua, había otros sacrificios que el pueblo de Israel debía hacer anualmente de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que dice esta palabra de Dios acerca de estos sacrificios. Estamos en Hebreos, pero ahora en el 10, versículo 1, Hebreos 10:1, dice:
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4, mucha atención con esto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A esto precisamente nos referíamos en el pasaje de Hebreos 9:22, cuando leímos: casi todo es purificado, casi todo, no todo, ¿sí? Coincide con este versículo 4 que acabamos de leer, que dice, te lo repito, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos sacrificios se debían repetir año tras año, hasta que viniera el perfecto sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por favor, vayan a 1 Corintios 5, en el versículo 7. Va quedando claro esto, ¿no? De hacer memoria, de recordar la liberación. Esto se tenía que hacer. Y bueno, caducaba cada año. Bueno, se volvía a repetir. Hasta 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, nuestro pasar por alto, ¿sí? que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto ya vamos entrando casi a la que va a venir la semana que viene. Pero ¿se entiende? Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro Cordero Pascual, porque Él cumplió con todos los requisitos para hacerlo y redimir a la humanidad. Y vean que dice Jesucristo, Cristo es, la palabra es. La palabra es dice hoy, ahora, a partir de que lo lees, es. Y ese es nuestra Pascua, está en tiempo presente. Si leímos este pasaje hace un tiempo, hace un año, 2 años, 10 años, leímos lo mismo. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Lo leemos hoy, o lo volvemos a leer hasta que lo leamos la vez, y va a seguir diciendo exactamente: Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a Hebreos 10 nuevamente. Hebreos 10 ahora, en el versículo 8. Hebreos 10:8 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acá se está hablando, y está muy clarito, había gente que todavía seguía haciendo año tras año, y no iba a quitar ningún pecado, porque ya Cristo fue sacrificado. Eso es lo que le estaban diciendo. Basta de hacer esos ritos, ya está, ya fue sacrificada nuestra Pascua. Bueno, esto es algo que el sacrificio de ningún animal hubiese podido lograr. Los sacrificios de Israel se hacían año tras año hasta que llegara el Mesías. Ya llegó el Mesías, listo,
se terminó ahí. Sintetizando, la Pascua o el saltear o el pasar por alto fue el acto de creencia que le permitió a Jehová detener al heridor en aquellos que pintaron sus dinteles con la sangre del cordero que debían sacrificar. Luego de la liberación que recibieron de parte de Dios sacándolos de Egipto, el pueblo recordó año tras año con el mismo sacrificio del cordero, cuya sangre los limpiaba de sus pecados, en forma temporal. En la próxima vamos a ver ya Jesucristo, la Pascua perfecta. Vamos a ver cómo fue, qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, cómo obedeció, los sufrimientos. Es realmente conmovedor lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cerramos con esto. 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por habernos provisto de semejante y tremendo Redentor. Gracias, Dios, por poder entender a través de tu palabra quiénes somos por este sacrificio que Él se entregó, Dios, y qué obtuvimos, qué logramos. Gracias por entender tu palabra, por darnos tu palabra, por amarnos, por bendecirnos con ella. Y te elevamos, Dios, la vida de cada uno de los que nos han escuchado. Y bueno, Padre, que sea de bendición para sus vidas tu palabra, y tu amor, y tu gracia y tu misericordia. Precisamente en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esto. Amén. Amén.